Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Hasta aquí las noticias a las 8:45, pero enseguida comienza el análisis esta noche donde se va a tocar como primer tema el bono de familia y el fondo de protección del empleo. Así que compañeros, buenas noches, adelante. Buenas noches, Juan José. El agradecimiento por el traslado y efectivamente hemos preparado, Juan José, dos temas que esperamos sean del interés de la sociedad guatemalteca. Estamos poniendo sobre la mesa estos temas que día a día definen la agenda noticiosa de nuestro país, agradeciéndole a usted que nos permite ingresar a su hogar, a ese espacio íntimo, conversar con usted y poner sobre el debate social la opinión de los expertos en torno a estos temas que cada día capturan la atención de las y los guatemaltecos. Y como bien Juan José había referido, vamos a analizar dos decisiones que el día de hoy se hacen política pública. En primer lugar, la Corte de Constitucionalidad emite una sentencia en donde modifica lo que ya se había legislado en la octava legislatura mediante las reformas al Decreto Ley 42/2010 que promueve el turismo interno y que genera ya controversias debido a que se modifica la forma en que los asuetos se trasladan hacia el lunes, sean estos que se ven durante la semana. Y en el segundo tema analizaremos y discutiremos el reglamento mediante el cual el Ministerio de Trabajo ya ha definido cómo se regulará la ayuda a los trabajadores que queden con contratos en suspenso. Así que le invitamos a que se quede a lo largo de estas entrevistas con nosotros y el día de hoy, viernes totalmente en vivo, dándole la bienvenida a María Inés. Muy buenas noches, María Inés Rivera. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí contigo a las 8:45, acostumbrándonos pues a este estilo de vida, ¿no? Tan peculiar. Y obviamente teniendo que aprender día con día a Así cómo es. convivir con esta Bien. dinámica. Así que vamos a dar paso al primer tema, agradeciendo desde ya a nuestros invitados que nos acompañarán por las diferentes plataformas virtuales para poder discutir sobre los temas que hemos preparado esta noche para usted. Y es que iniciaremos con el señor Luis Reyes, que es presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, la CAMTUR. El licenciado Luis Rey nos acompaña ya por la vía telefónica. Muy buenas noches, ¿nos escucha? Muy buenas noches, gracias por la invitación y doy una cordial bienvenida a todos los que están viendo este programa en este momento. Pues muchas gracias, licenciado Rey, por acompañarnos esta noche. Bueno, empecemos hablando acerca de sus impresiones respecto a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión que tomaron el día de ayer? Sí, es un golpe muy fuerte para el turismo que de hecho debido a esta emergencia sanitaria fue el primero en verse afectado y va a ser el último en poder recuperarse. Y esto viene a complicar más porque la situación aquí la vemos nosotros, que los principales afectados son las MIPYMES en el interior. Hablando nosotros de el lanchero en Atitlán, la vendedora de pan de coco en Livingston, la panadería en Shela con sus checas. Son pequeños empresarios, microempresarios, empresas familiares que se vieron beneficiadas el año pasado con esta situación que se dio del correr para el lunes los feriados. Ahora, licenciado Rey, el decreto 19/2018 entró a funcionar en concreto con estas dos fechas, el 1 de mayo y el 20 de octubre el año pasado. La CAMTUR tiene datos de cuánto incrementó el turismo estos 2 días el año pasado en los cuales se puso en vigencia por primera vez este decreto 19/2018. Sí, tenemos nosotros que por parte del INGUAT que se hicieron las estadísticas que se aumentó 90% la derrama de los guatemaltecos en el interior y comparando el 20 de octubre que fue el primer feriado, tuvo una derrama de 452 millones de quetzales que vinieron a beneficiar directamente a las MIPYMES. ¿Eso en un solo día, licenciado Rey? Es el fin de semana, o sea, los 3 días, digamos, sábado, domingo y lunes. Okay.
Ahora, licenciado Rey, ¿se puede tomar algún tipo de acción en contra de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad o ustedes han considerado algo respecto a esto? Pues mire, recientemente emitimos nosotros un comunicado y pues estamos viendo una salida legal. Yo no soy abogado, pero varias personas que son abogadas dentro del gremio pues nos pueden apoyar para ver qué se puede hacer tal vez ante el Congreso, porque la decisión de la Corte de Constitucionalidad es definitiva. Ahora, licenciado Rey, en este decreto 19 de 2018 prácticamente solo afecta 3 días, el 1 de mayo, perdón, el 20 de octubre y el Día del Ejército. La inconstitucionalidad que fue otorgada por la Corte de Constitucionalidad únicamente deja sin efecto las fechas del 1 de mayo y el 20 de octubre. El del Día del Ejército queda tal y como está en el decreto. ¿Tienen ustedes datos de cómo benefició el turismo interno esta fecha? Sí, como le comentaba, sí se vio el incremento porque vemos nosotros también que es la oportunidad que tienen las familias de poder visitar el interior, no solo en destinos turísticos, sino también la convivencia familiar, que también es muy importante y creo que también el Estado trata de ver el bienestar de todos sus habitantes. En ese sentido, sí, no solamente es la ventaja de que pues no hay clases en colegios, también las empresas pues, dan este feriado, entonces sí toda la familia puede viajar. Ahora bien, licenciado Rey, considerando pues toda esta coyuntura que estamos viviendo del tema de coronavirus, ¿creen ustedes o ya han previsto escenarios de qué forma impactará pues bueno esta resolución de la CC sumado a toda esta crisis al turismo del país? Sí, vemos nosotros de que nosotros viendo tal vez el feriado más cercano que se pueda disfrutar es el del 20 de octubre. Y en este caso, pues van a ser alrededor de 500 millones de quetzales menos que van a recibir las MIPYMES turísticas en el interior y viendo de cara a la pérdida que se ha tenido ya en estos meses y días que tenemos, nos pone en una situación muy difícil. De hecho, ya 8 de cada 10 hoteles están cerrados, muchas empresas tour operadoras, escuelas de español, de eventos, de bodas, el segmento de bodas, ya pues despidieron a la gente que tenían o no han contratado al personal que normalmente se contrataba para estos eventos. Licenciado Rey, usted está tomando como meta que el 20 de octubre se aplicaría ya esta norma. El 1 de mayo estamos muy próximos y todavía estamos con las medidas de aislamiento social. ¿Es optimista su posición respecto de que estemos ya en condiciones de tener un turismo interno masivo para el 20 de octubre? Pues, bueno, depende de muchos factores, pero todos los expertos en turismo han coincidido que lo primero que se va a reactivar es el turismo interno. Entonces, independientemente de que se abra las fronteras y que se habilite otras puertos y aeropuertos, lo primero que va a funcionar es el turismo interno. Y creo que muchos de los pequeños empresarios estábamos esperando esta fecha del 20 de octubre para poder recuperarnos de todas las pérdidas en estas fechas. Y licenciado Rey, ¿han identificado ustedes, por ejemplo, cuáles han sido los sectores de turismo que más se han visto afectados durante esta crisis? En el sector de turismo, todo. Lo que varía es el grado de afectación, pero todos los sectores, todos los segmentos se están viendo afectados. Máxime con la situación esta de que por las fechas coincidía con Semana Santa, y normalmente el primer cuatrimestre del año hay muchos eventos de bodas, de reuniones, de convenciones que fueron canceladas.
Licenciado Rey, ¿cómo maneja el sector del turismo la conmemoración del 1 de mayo respecto de poder gozar de un día de asueto en conmemoración de las luchas y las gestas de los trabajadores a nivel mundial? ¿Cómo se maneja para permitirle a las personas que este día deben trabajar para atender el turismo interno? No, porque estamos con la cuestión de que se corría el feriado para otra fecha. Siempre el 1 de mayo va a ser el día del trabajo, pues. Pero la idea era, así como el 20 de octubre, de trasladarlo al lunes inmediato anterior o posterior para que la gente pudiera salir. No obstante, como se emite la sentencia, ahora queda como estaba anteriormente legislado. Sí, así es, el 30 de junio ya anteriormente ya estaba legislado. Lo que se había hecho nosotros y trabajando de acuerdo al Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015 y 2025, nos acercamos nosotros al Congreso para impulsar esta ley que es de beneficio general. O sea, esto estamos hablando que son los artesanos, son los lancheros, son las panaderías, que son las que se ven beneficiadas directamente de esta derrama económica. Aquí no estamos hablando de turismo internacional, aquí es el beneficio directo, pero de doble vía, no solo para los empresarios turísticos, sino también para todas las personas, que era un derecho que ya tenían ganado. Licenciado Rey, ¿ya hay algún tipo de plan, digamos, a ejecutar para reactivar todo este sector de turismo, pues una vez pase la crisis, por ejemplo, o durante la crisis también? Sí, se está trabajando en 3 fases. La primera es la fase de emergencia, que ya hemos nosotros hecho una carta abierta a todos los sectores, se la ha entregado al director del INGUAT, se ha entregado también al presidente de la República y al presidente del Congreso. En ese sentido, vemos nosotros muy bueno de que ya el INGUAT está apoyando muchas de las solicitudes que se hicieron. De parte del gobierno ya se tiene la mesa para reactivación de turismo, que esperamos nosotros que a corto plazo se pueda reunir, porque ya se puede trabajar en un plan de reactivación paralelo a la emergencia, porque estamos nosotros en este momento que todos los países vecinos como México, Costa Rica, Belice, que ya están haciendo promoción en los países que tienen como prioritarios para que la gente siempre mantenga el nombre de Guatemala, en este caso, en su mente para poder viajar cuando ya sea posible. Ahora, licenciado Rey, como Camtur, ¿cuáles son las acciones que están pensando para reactivar el turismo interno más allá de fechas específicas? Porque estamos hablando de un decreto que afecta el 1 de mayo, el 30 de junio y el 20 de octubre. Pero más allá de eso, ¿cuál es la expectativa de la Camtur para poder promover un turismo corto de fines de semana que pueda incentivar al guatemalteco a conocer y a moverse dentro de los sitios turísticos del país, más allá de fines de semana largo? Sí, en este caso ya se formó un comité para reactivar, existe desde hace años un plan de turismo interno. En este caso ya el INGUAT nos dio el visto bueno, ya se formó el comité, se está empezando a trabajar en sus inicios, porque lógicamente tenemos que esperar cuál es el desenvolvimiento de la crisis, de esta crisis de salud, y esperamos ya a corto plazo, cuando esté disponible, ya poder compartirlo con el INGUAT y hacer toda la promoción para que se vean beneficiadas las familias a un precio razonable visitar los destinos. Lo que se lograba con estos fines de semana largos era visitas que son más lejanas, como por ejemplo Petén, Huehuetenango, San Marcos, que son destinos que sí necesitan mucho tiempo de viaje, y era perfecto para estos fines de semana largos. Licenciado Rey, mencionaba también usted respecto a una mesa de reactivación, ¿quiénes estarán conformando instituciones del gobierno esta mesa, por ejemplo?
Sí, así es, está formada por el sector de turismo y por las entidades del gobierno que tienen que ver mucho con el turismo, porque está el Ministerio de Comunicaciones, está el Ministerio de Cultura, que tienen mucho que ver con los destinos turísticos o con las carreteras. Ese es un elemento central, licenciado Rey. ¿Cómo evalúan ustedes el estado de la red vial en el país para poder generar condiciones adecuadas para disfrutar los guatemaltecos de los destinos nacionales? Sí, vemos nosotros que en el último tiempo se ha realizado un trabajo, pero definitivamente que hace falta mucho. Al final son varios años que se abandonó, ya no se hizo el mantenimiento y hoy estamos pagando las consecuencias. Y licenciado Rey, tal vez para poner pues un poco en contexto, ¿qué tan importante o relevante ha sido el tema del turismo para el país en estos últimos años también? Sí, para ponerles en contexto, los maestros que tiene contratados el gobierno en Guatemala son 100,000 y el sector de turismo genera 177,000 empleos directos y alrededor de 480,000 indirectos. En este caso estamos hablando no solo de personas, sino también familias que están atrás del turismo. Entonces estamos hablando al final que son más de 1.300.000 personas que dependen del turismo. Y esto se ha visto el esfuerzo que se hizo en la administración pasada de retomar el plan maestro de turismo sostenible y que este gobierno también lo ha impulsado y de hecho también ha puesto al turismo entre las prioridades que pueden llevar desarrollo al interior del país. Licenciado Rey, ¿podría compartir con la audiencia cuáles son los principales proyectos de turismo comunitario? Tomando en cuenta que no solo los grandes proyectos de turismo son una posibilidad de reactivación de esta área o este sector de la economía nacional, sino también los proyectos pequeños que pueden constituirse en mecanismos de reactivación del sector. Sí, se está trabajando en áreas específicas, digamos, el occidente. Se está trabajando mucho en este momento con San Marcos, ya se ha trabajado Huehuetenango, el departamento de Sololá. Por mucho tiempo se ha trabajado también en Petén de involucrar a las comunidades. Y poco a poco se ha ido logrando porque vemos nosotros que cada vez el turismo busca más ese segmento muy específico. Y, licenciado Rey, ¿han hecho ustedes una estimación aproximadamente? Bueno, no sabemos cuánto dure la crisis, pero ¿cuánto tiempo esperan ustedes pues que el tema del turismo vaya hacia la baja, por ejemplo? Ya en este momento la afectación es completa. Estamos hablando nosotros de que las empresas que están trabajando, por decirle, un hotel que todavía está abierto, tiene, si mucho, 5 habitaciones ocupadas. Y que ahí la mayor parte de pequeños hoteles ya están cerrados en este momento. Primero por la cuestión esta de la emergencia, digamos, también del estado de el toque de queda, que también impide el movimiento entre departamentos, pero también por la seguridad de los propios empleados, porque también existe ese riesgo de contagio. Licenciado Rey, se ha terminado el tiempo de este espacio para conversar, agradeciéndole que haya tomado esta comunicación y dejando un espacio para sus conclusiones, si es tan importante hacer depender la reactivación del turismo nacional en 2 fechas en particular. Sí, es importante. En general el turismo, estas 2 fechas afectan, pero podemos ver de qué manera puede minimizarse el daño. De hecho, tenemos pendiente una cita con el señor presidente de la República para agradecerle lo que ha apoyado en este momento y presentarle los proyectos que tenemos de reactivación, que estamos seguros que va a ser un impulso para el interior del país. Pues agradecidos con su intervención, damos paso a la siguiente entrevista, siempre profundizando en este tema, María Inés.
que pareciera ser controversial, pero estamos hablando de 2 fechas en el año. Así es, son 2 fechas, Cristian, pero lamentablemente creo que la coyuntura, todo el tema del coronavirus, pues ha venido a agudizar lo que representa, digamos, esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Y precisamente para reflexionar más jurídicamente en cuanto a esta sentencia, nos acompaña por la vía telefónica el licenciado Ricardo Sagastume Morales, excomisionado para el turismo de Ajexport, empresario y abogado, a quien le damos la bienvenida a este espacio de debate. Buenas noches, licenciado Sagastume. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes, utilizando todos los medios tecnológicos al alcance y luego pues de escuchar la entrevista del señor Luis Rey, presidente de Camtur, pues con mucho gusto estamos aquí para poder atender las preguntas y las dudas que puedan surgir con relación a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Licenciado Sagastume, pues, ¿cuál es su impresión respecto a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad? ¿Existen deficiencias dentro de la misma? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, quisiera comenzar con que la forma en que se hizo el planteamiento por parte de la institución que lo planteó, que fue un sindicato, realmente no generó la posibilidad de que hubiera una discusión más amplia y más transparencia alrededor del tema. Lamentablemente, la institución sindical solamente permitió que se le diera audiencia al Procurador de los Derechos Humanos, al Ministerio Público, que es por disposición legal de la Ley de Amparo, y obviamente al Congreso de la República, que era la entidad contra la que se había interpuesto la acción de inconstitucionalidad por ser quien emitió la ley que permitía de alguna manera generar un beneficio muy amplio a una base grande, enorme de sector de la población económico, que generalmente hablamos de micros y pequeños y medianos empresarios. Ahora, licenciado Sagastume, la resolución que declara la inconstitucionalidad general parcial, específicamente sobre estas 2 fechas, el 1 de mayo y el 20 de octubre, ratifican que lo que se está reivindicando es la conmemoración de días internacionales por un lado, pero que además tienen un valor simbólico para la sociedad guatemalteca. Fueron los sindicatos los que interpusieron la acción, no obstante, esto tiene para la sociedad guatemalteca un valor simbólico, particularmente hablando del 20 de octubre. Es que yo creo que hay un error en la forma de planteamiento y por eso insisto que lamentablemente la Corte de Constitucionalidad no tuvo el criterio amplio y sobre todo tomando en consideración que ya existían, como bien lo dijo el señor Luis Rey, ya existían cifras desde el primer momento que se implementó esta ley, el 20 de octubre del 2018, donde prácticamente superó en un 90% comparativamente con el mes de octubre del año 2017. Las bondades que generan los asuetos en Guatemala se traducen básicamente que son las pocas oportunidades que los trabajadores guatemaltecos tienen para compartir en familia. La ley de fomento al turismo interno en ningún momento, primero, estaba desvalorizando o desnaturalizando la celebración ni del 1 de mayo ni del 20 de octubre. Simple y sencillamente se estaba acudiendo a una situación que contravenía de alguna manera los argumentos teóricos expuestos por los interponentes. La celebración del Día del Trabajo va a seguir siendo el 1 de mayo y la celebración del 20 de octubre va a seguir siendo el 20 de octubre. Pero en la práctica y en la realidad, a lo largo de los años se descubrió que las personas, los guatemaltecos, aprovechaban los asuetos, honestamente, la gran mayoría para aprovechar un descanso familiar, aprovechando una celebración como en estos casos, o el Día del Ejército, o una celebración patronal como es el 15 de agosto en Guatemala, o incluso otros festivos o fechas importantes que generalmente la población guatemalteca los aprovecha para generar una visita al interior del país, porque el grueso de la población va al interior del país en esas fechas. Entonces se estableció que en esos momentos las
pequeñas y medianas empresas que giran alrededor del turismo, transporte, alimentos, servicios de guías de turismo, hoteles, restaurantes, destinos turísticos. Tikal, en Petén tenemos muchísimos destinos, tenemos también en Cobán, tenemos en Izabal, tenemos en Atitlán, Antigua Guatemala, Tecpan. Es decir, podemos hablar que el 60-70% de Guatemala tiene destinos turísticos, y entonces era una época propicia para que las personas pudieran poder desarrollar y aprovechar para generar un ingreso económico para las familias y un momento de descanso sin que por ello se olvide la celebración de las fechas. Y creo que ahí radica el error del planteamiento, porque ellos quieren amarrar el asueto y el reconocimiento de la importancia de esas fechas, pero si ustedes lo hemos visto a lo largo de los años, los únicos que manifiestan el 1 de mayo realmente son los sindicatos. Muchas fechas se han traducido en situaciones de violencia, de daños a monumentos nacionales, daños a la propiedad privada, y la verdad es que si se quiere discutir o se quiere hacer reclamaciones de algún derecho de tipo laboral, el 1 de mayo es simbólico. Realmente en cualquier momento ellos lo han hecho, han bloqueado carreteras, han paralizado la actividad económica del país. Es decir, es una excusa que el 1 de mayo las personas van a dedicarse al 100% a manifestar y a marchar y a recorrer las calles de la ciudad, cuando la práctica nos ha demostrado todo lo contrario. Ahora bien, licenciado Sagastume, ¿qué impacto puede tener pues dicha ley después de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad? ¿Prácticamente deja la ley sin relevancia? Prácticamente sí. Lo que ocurrió con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad es una situación un poco extraña, y es que no pudieron incluir, porque eso sería legislar, no pudieron incluir dentro de las excepciones el 1 de mayo y el 20 de octubre. Y en ese sentido, ellos hacen un razonamiento interpretativo en donde dicen que lo que se debe interpretar es que esas dos fechas quedan excluidas de gozar del asueto corrido al día hábil inmediato siguiente, sea viernes o sea lunes, pero dicen que exhortan al Congreso de la República para que el Congreso modifique y que los incluya dentro de las excepciones. Prácticamente el objetivo de las reformas a la ley de promoción y de fomento del turismo interno prácticamente ya no tiene sentido, quedado la ley como estaba en el 2010, únicamente con el día 30 de junio, celebración del Día del Ejército, y lamentablemente lo único que hicieron fue negarle a los micro y medianos empresarios y a esa cadena que gira alrededor del turismo en Guatemala la oportunidad de poder generar una actividad no solo económica, sino una actividad de integración familiar y de aprovechamiento para que las familias pudieran aprovechar 3 días de descanso y 3 días miren, la verdad, la mayoría de la gente van a visitar a sus familiares al interior del país, y es las pocas veces en que las familias pueden compartir juntas. Una contradicción de por qué esta actividad nuestra trabaja los días de asueto. A nosotros en el sector turismo nos toca trabajar cuando las demás personas están descansando. Ustedes tienen el Viernes Santo, hay procesiones, bueno, este año no, pero del año pasado para atrás, hay procesiones. En Antigua Guatemala, toda la Semana Santa, los días de la Semana Santa, hay procesiones de conmemoración de esas fechas, y no por eso la gente no deja de salir, y los restaurantes no dejan de abrir, y los guías turísticos y todas las personas de Guatemala también. Y incluso el año pasado se mostraron una serie de ciudades en el interior del país que tradicionalmente no realizaban procesiones con alfombras, lo hicieron también. Es decir, la costumbre, la tradición se ha estado extendiendo a lo largo y ancho del país. Licenciado Sagastume, en los segundos que nos quedan, ¿cuál es su opinión respecto precisamente de la reserva interpretativa? Porque pareciera que la resolución que emite la Corte de Constitucionalidad devuelve al espíritu de la ley original de la 42-2010, que era hacer la excepción en aquellas fechas que según las prácticas
de la sociedad guatemalteca no pueden cambiarse de fecha porque tienen un valor de práctica social y un valor simbólico. Bueno, la única explicación a esa condición o actitud de la Corte de Constitucionalidad es que es el único mecanismo que la Corte encontró para dañar a una inmensa mayoría de empresarios micro, pequeños y medianos en Guatemala, limitándolos en su derecho también que tienen de poder disfrutar de esas fechas a la par de su familia y poder generar un turismo interno que les trae también beneficios. Nadie está limitando el derecho a celebrar el 1 de mayo y el 20 de septiembre a aquellas personas que quieran celebrarlo a través de manifestaciones o marchas dentro de la ciudad capital. Ellos pueden pedir su permiso y Gobernación se los va a dar, como lo han hecho a lo largo de los años, incluso el año pasado completo así ocurrió. Ellos marcharon, celebraron y el feriado se corrió y las personas simple y sencillamente aprovecharon el asueto para descansar con su familia. Pues agradecidos, licenciado Sagastume, por haber tomado esta comunicación por la plataforma Zoom y invitándole a usted que nos acompaña desde su hogar a que continúe con nosotros en la siguiente entrevista, recordándole que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.